no logra ingresar a la sesión, pues pueda más o menos acceder a ella y así con esto pues también ir disipando ciertas dudas o ciertas actividades que se vayan a estar logrando durante la clase. Bien, les argumento, mi nombre es Ernesto Figueroa Nofre y pues por ahí tenemos estudios de ingeniería en sistemas computacionales, en licenciatura en ciencia de la educación, en, en maestría en sistemas de información y maestría en el área de investigación. Entonces, vamos a trabajar en este segundo bloque, y pues, ¿qué más le puedo decir? Pues he estado vinculado aproximadamente unos 23 años dentro del ámbito de la universitario, dando cursos de capacitación, dando, dando clases, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría, ¿no? Entonces, cualquier situación, cualquier duda que pudiésemos tener, pues con toda confianza, todo gusto, lo podemos abordar. ¿Sale? Eh, Nuestra asignatura se llama Principios de Administración Industrial. Bueno, antes que todo también el principio de administración industrial, pues es realmente administración, lo que nosotros vamos a ver, si el hecho que se llame principios o algo así, no quiere decir de que sea lo básico, no, sino todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos de administración, tenemos que aprender a saber administrar, llevar a cabo un negocio, llevar a cabo el, cómo se maneja una serie de trabajadores o tener cierta situación entre cómo vas a llevar una actividad u otra, ¿no? Y así poder organizarla. Este, Siempre la duda de los 100,000, vamos a llamarlo de esta manera, sí, es que muchas ocasiones nos preguntan, oye, pero si nosotros somos o vamos para ingenieros, eh, ¿de qué me va a servir la administración? Bueno, recordemos que nosotros no nos estamos preparando justamente para que seamos simples trabajadores dentro de una empresa, dentro del área de la ingeniería, sino que también podamos ser gerentes, jefes dentro de dicha empresa y en el área de ingeniería. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues no nada más estamos pensando o no nada más debemos de pensar en aprender cosas técnicas, sino también en poder, o sea, aplicarlas, cómo llevarlas a cabo, cómo poder trabajar o cómo poder organizar toda la información que nosotros pudiésemos estar teniendo dentro de dentro de nuestro entorno, ¿no? Sí, porque en muchas ocasiones a muchos de nosotros nos han puesto como jefes o gerentes y de repente pues no sabemos ser jefes, no sabemos ser gerentes dentro de esa empresa o dentro de esa organización. Aquí es muy importante que nosotros podamos aplicar, ¿no? Podamos desarrollar ciertas habilidades, ciertas conceptualizaciones que nosotros pudiésemos realmente tener. ¿Sale? Entonces, este, eso lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo nos ayuda a nosotros, sí, porque eso también es muy necesario, ¿no? O sea, cómo nos ayuda a nosotros realmente el poder, eh, o sea, cómo nos ayuda a nosotros la administración, cómo nos puede ayudar en casa o en la vida cotidiana, porque en muchas ocasiones nosotros podemos estar enfrascados en que yo no aplico la administración, pero la administración se puede aplicar desde cualquier
aula, desde cualquier ámbito, en cualquier momento. Lo hacemos de manera inconsciente, pero ya cuando lo empecemos a realizar o a hacer de manera consciente, pues es obvio que ya podemos empezar a sacarle provecho a la administración. O sea, el poder realmente ir vinculando todo lo que nosotros veamos en la asignatura como teoría, poder ir llevándolo a cabo en la práctica, poder ir llevándolo a cabo en la vida cotidiana, en el día a día, ¿sí? Eso es más que necesario y más que importante de cómo nosotros lo estaríamos trabajando, llevando, vinculando, porque repito, muchas ocasiones, si vemos a la administración como una materia separada, una materia simple, una materia que para muchos, en muchos casos, este, pensamos que es de complemento. Y no lo veamos como complemento, lo veamos, veámoslo realmente que es parte esencial de lo que nosotros queremos desarrollar o de lo que estamos desarrollando. ¿Sí? Este, ¿Qué más podemos decir de la asignatura? O sea, y no quiere, y vamos, y no porque esté yo hablando de la asignatura, quiere decir de que, ah, Ernesto está hablando o está diciendo esto por la sencilla razón de que, pues siempre, o sea, cada maestro defiende a su asignatura. No. O sea, la administración la podemos llevar en cualquier momento. Veamos nosotros, por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿sí? Oye, pero si es deporte, sí, pero si no forma bien a tu equipo, o sea, y el equipo es formarlo desde, bueno, vamos a buscar una persona que vaya a ser el entrenador, las personas que le van a ayudar. No nada más podemos poner puros entrenadores, sino tenemos que ver quiénes van a ayudar en diferentes áreas, utileros, doctores, masajistas, todo, o sea, toda una gama de elementos que vamos a requerir, porque si nada más utilizo puros entrenadores, cuando se me caiga un jugador, ¿qué va a suceder? O posteriormente, por ejemplo, vamos a llamar a jugadores. Si yo llamo puros delanteros o si yo contrato puros delanteros, pues entonces, ¿quién se va a ir a la portería? ¿Quiénes van a defender? Nosotros tenemos que aprender a ir administrando todos esos elementos, reconocer y saber que todos los elementos dentro de una organización, dentro de una empresa, son pieza importante, ¿sí? El que no me llegue el señor de la limpieza, por ejemplo, va a tener malhumorados a los trabajadores. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cada vez que vayan al sanitario, pues el mal olor o no van a querer ir o el mal olor los va a llevar a que digan que no quieren acceder al sanitario, ir al baño como tal. Entonces, es parte esencial, es parte básica. Por ejemplo, también la persona que hace limpieza en nuestras áreas es muy importante porque no vamos a estar trabajando en la basura y ahí vamos a continuar haciendo nuestras labores. O sea, esto es como ejemplo, ¿no? O sea, sí todos somos parte fundamental, parte básica y esencial, que sin el apoyo, sin la ayuda de los demás, no se pudiese realizar dicha actividad. Aunque muchos autores van a ustedes a leer y van a decir, es que sí se puede realizar, porque pues no importa que esté sucio los baños, sí, no importa que estén sucios los baños, pero pero pues el malestar pero pues ya no van a estar cómodos los trabajadores, pero pues la satisfacción que va a tener o que van a tener los trabajadores cuando estén haciendo toda su actividad. Entonces, son elementos o son factores que pueden hacer fallar un trabajo, puedan hacer fallar una labor dentro del área que nosotros vamos a tener, que nosotros
vamos a manejar. Entonces, eso es parte de la administración, ¿sí? Es parte de la esencia de todo. Eso es como que yo requiero de los demás o todos requerimos de todo lo demás para poder desarrollar. Bien, eh, como hoy es el primer día de nuestra sesión también, les voy a explicar cómo es los criterios de evaluación, cómo vamos a evaluar nosotros nuestras sesiones. Muy bien, está segmentada en 4 áreas fundamentales o 4 criterios fundamentales que nosotros vamos a tener. Una de ellas es el proyecto de aplicación de la asignatura, ¿sí? Otra es tareas e investigaciones. Otra de ellas son pues, la asistencia, el desarrollo de las actividades dentro de las sesiones, la participación, las conexiones que nosotros pudiésemos tener. Y por último, tenemos un cuarto elemento llamado evaluación final. ¿Sí? Ahora, cada una de ellas tiene un porcentaje específico a desarrollar. Por ejemplo, voy a iniciar con el segundo criterio. Sí, aquí nosotros nos indica que son tareas y o investigaciones. Esto de tareas y investigaciones, ¿qué son? Bueno, pues no son más que todas esas actividades que semana con semana se les va encargando. Sí, que semana con semana aparece dentro de nuestro Moodle, dentro de nuestra aplicación, va apareciendo al final y nos dicen qué actividad vamos a entregar. Por lo regular, nosotros van a hacer algunos resúmenes, ensayos o algunos cuadros comparativos que pudiésemos manejar. Sí, por ejemplo, el de ahorita creo que fue algo así con referencia a los orígenes de la administración, ¿no? A los principios, porque es importante el hablar sobre la administración de manera global, de manera general. Si nosotros tenemos todas las actividades, semana con semana, vamos a ir teniendo una de ellas donde la fecha límite, vamos a decirlo, todas tienen una caducidad. La fecha límite de entrega son los domingos, o sea, después de la sesión, el domingo a las 23:59, o sea, prácticamente a las 0 horas del día lunes. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, la primera tarea, la tarea número 1 que tenemos por entregar, vamos a suponer, o sea, yo no les pido que lo hagan con premura o anticipado. Ustedes pueden o podemos esperar justamente a la sesión de clases, a la sesión de asesorías, y con esto podemos nosotros comenzar a desarrollar el, podemos empezar a desarrollar la actividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ya con ello, con lo que veamos en la asesoría y con lo que ya nosotros hayamos leído por ahí, pues ya nosotros podemos hacer o realizar dicha actividad. Sí, y todavía tenemos oportunidad de entregarlo, o sea, hoy, como por ejemplo hoy sábado, hasta el día de mañana a las 23:59. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues prácticamente tenemos día y medio para poder desarrollar nuestra actividad. Eh, sería, vamos con el afán de semana con semana. Proyecto final. Por lo regular, el proyecto final, si la materia o la asignatura lo amerita, se les encarga un proyecto final que dentro de ello se va desarrollando dentro de la materia. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si no hay proyecto final? Bueno, pues es, se considera como las actividades que se están desarrollando dentro de las sesiones. Si yo, por ejemplo, con las 3 tareas que me dejan en el primer parcial, o 4 tareas que me dejan en el primer parcial, con eso obtengo 20 puntos, bueno, pues por el simple hecho de haberlas entregado, obtendría 40 puntos. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que las actividades o tareas
son parte esencial del proyecto final. O sea, no confundamos que proyectos muchas veces pueden ser una actividad extra. Proyecto puede ser también la actividad ya englobada dentro de las otras actividades. O sea, el conjunto de las actividades que nosotros tenemos o que nosotros estamos justamente desarrollando. También tenemos 20 puntos con las conexiones, ¿sí?, que vamos a tener en cada una de las sesiones. Algunos dicen, pues nada más esa asistencia y ya. No, pero pues también las participaciones. Voy a estar preguntándoles, vamos a estar chequeando las participaciones de ustedes sobre cómo o cada uno de los temas que se tengan manejados dentro de ellos. Sí, ahí nosotros tendríamos que también tener cierto cuidado porque muchas veces, no por repetir la pregunta o la actividad, ya con eso ya participé, ¿no? Al contrario, esto no quiere decir que ni siquiera presta atención y cuando está llegando la o las personas, en ese momento están surgiendo las dudas para poder justamente desarrollar dicho proyecto, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a llamarlo, pudiésemos tener 40% de manera práctica, de manera sencilla, de manera fácil. Sí, más si no hubo proyecto, pues bueno, ya tendríamos un 60%. El último 40% que nosotros tenemos es de la evaluación. La evaluación para nosotros, en este caso, con la asignatura, tendría que ser una evaluación práctica. ¿Esto qué quiere decir? Preguntas con opciones o preguntas de falso y verdadero, en la que ustedes van a tener que seleccionar cuáles son las opciones que se están indicando o que me están solicitando y o cuáles son las observaciones o las ponderaciones que me están también indicando o diciendo de acuerdo con lo que ya encontraron. Entonces, aquí es muy necesario, muy importante el reconocer y el saber que todas las actividades tienen un porqué y lo tenemos que desarrollar. Con esto, nosotros, después de la evaluación, tendríamos los 100 puntos que pudiésemos ganar nosotros después de la asignatura. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Bien, entonces, aquí nosotros ya vamos, ya vamos a tener o vamos a saber de dónde sale nuestra calificación o cómo surge. Si en caso, esto ya se los paso a colación, si en dado caso, un día, por ejemplo, próximo sábado, ¿sabes qué? No voy a poder asistir porque pues me cambiaron el turno, ¿sí? Porque somos horario de trabajadores. Me cambiaron el turno y pues ya no voy a poder asistir. Cuando nos cambian muchas veces el turno o nos avisan, pues es importante que en el mismo momento mandar un mensaje, un correo electrónico al coordinador para que así nosotros pase esa inasistencia como un permiso que se le está solicitando a la escuela, ¿no? Nosotros nos estamos anticipando. De esta forma, nosotros como maestros, por ejemplo, en mi caso, nos avisan o nos notifican con anticipación y ya se le pone la observación, se le pone asistencia como si se hubiese presentado porque lo solicito con anticipación. Si, este, si por ejemplo, cuando yo voy a entregar calificaciones, hoy es día de examen, para mí el lunes es día o fecha de entregar calificaciones. En el momento en que ya me solicitan para entregar calificaciones y que me cierran la plataforma, yo en ese momento cierro con actividades, cierro con examen y con asistencias. Estamos, por eso, otra de las situaciones importantes es que usted en sus perfiles coloquen sus nombres o apellidos como aparecen en la lista de asistencia, con el afán de que pueda ubicarlos de manera rápida y fácil cuando yo ya hago el comparativo de los participantes de la sesión con la lista de inasistencia. Sí, entonces,
Y esto también, por si no asistieron, pues sepan que, pues, ¿por qué baja tal vez nuestra calificación? Pues sí, no, pero es que yo avisé, bueno, pero pues muchas veces sí avisaron, pero ya avisaron después del cierre, después de que yo ya haya cerrado, entonces pues yo ya no lo considero, no consideré esa, lo consideré como inasistencia y por tanto, pues ahí también consideré el rubro dentro de los criterios de evaluación. ¿Sale? Muy importante eso, avisen, notifiquen rápidamente y así no se vean también afectados con nuestra evaluación. Ok, ahora, dentro de, bueno, ya les había dado el objetivo general de la asignatura, ¿sí? Que es prácticamente reconocer a los principios de la administración, el poder distinguir y poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana, parte de la administración como tal. No es para que se hagan administradores, sino es para que puedan ya empezar a ser gerentes, puedan empezar a ser jefes, puedan empezar a ser líderes en cuestión de sus actividades correspondientes, ¿no? Porque muchas veces, y siempre lo he repetido, y cómo sufrimos nosotros los ingenieros, porque de repente nos ascienden, nos ponen como jefe, gerentes de algunas áreas y nos quedamos así como que, ¿y esto? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿O qué voy a hacer? Sí, de repente te quedas indefenso porque pues no sabes, o sea, tú sigues haciendo lo mismo que venías haciendo y estás convertido en un trabajador más y tú sabes que todavía tienes otras obligaciones como toma de decisiones, como por ejemplo, el poder proponer o poder hacer propuestas distintas o novedosas, sí, o sea, de repente te quedas así como que ya, ¿y ahora de qué se trata todo esto? Y empezamos justamente a aplicar a lo que nosotros llamamos la administración, eh, pues hasta cuando ya le entendimos o hasta que ya consideramos que es necesario después de cierto tiempo y cosa de que esto debió haber sido prácticamente desde el inicio. Sí, entonces es muy importante el irlo reconociendo, el irlo tratando, el irlo manejando, el irlo llevando en cuenta, o sea, el aplicarlo. Y aquí en esta filmina, ustedes observan y hay una pequeña frase o una expresión que nos dice, a lo largo de la mayor parte de nuestra existencia, ¿sí? este, pertenecemos a una organización formal o informal. En este momento nosotros estamos perteneciendo a una organización formal, que es el grupo de clases. ¿Sí? Esa es una organización formal. Sí, ¿por qué? Porque pues estamos avalados por la escuela, estamos, en la escuela a mí me da un plan de estudios, a ustedes les da o les dice cierto horario, como ustedes está vigilando el que puedan o no puedan llegar al, al proceso de evaluación final, o sea, y de repente nosotros empezamos a reconsiderar que sí, efectivamente, estamos entre organizaciones formales, pero también existen organizaciones informales. ¿Cuáles son esas organizaciones informales? Por ejemplo, el que el pertenecer a una familia, ¿sí? Porque nos dicen, ¿por qué informal? Por la sencilla razón de que no firmamos o no estamos pendientes ni presentes en cuestión de un cambio, ¿no? De un proceso que se puede llevar a cabo. Entonces, ahí es de donde nosotros vamos poco a poco a poder desarrollar. Sí, yo pertenezco a un padrón, vamos a decir, a un padrón
o a una organización informal, como por ejemplo el equipo de fútbol de la colonia, ¿sí? Ah, no, pero ¿sabes qué? Estoy en la escuela de fútbol, en una escuela de fútbol donde pues se preocupan por los entrenadores y si no llega un entrenador te ponen otro, ah, perfecto. Entonces esa escuela de fútbol pues también estaría dentro del ámbito formal. Y así poco a poco podemos ir identificando, podemos ir reconociendo cada uno de esos elementos. Perdón, y así la administración ha ido evolucionando, ha ido cambiando, lo hemos ido aplicando día con día. Otro ejemplo, en casa planeamos para hacer limpieza. ¿Sabes qué? Mamá va a hacer limpieza en la cocina, papá va a hacer limpieza en la sala y los hijos hacen limpieza en las habitaciones. ¿Sí? Lo planeamos. ¿Y saben qué? Eso recuerden que es los sábados y por la mañana, ¿no? Para que así los sábados por la tarde lo tenemos libre y podamos irnos a un centro comercial, podemos salir a comer, podemos salir a hacer otro tipo de cuestiones que se pudiesen manejar. Entonces, ya estamos planeando, ya está, ya es un ejemplo de organización informal, repito, porque no lo tenemos por escrito, no lo desarrollamos como tal, pero de que ya estamos organizándonos, de que ya lo queremos llevar, ya está. Ese es el principio de la administración. Eh, Repito, el equipo de fútbol de la colonia, de la cuadra, ¿no? Oye, mira, yo soy delantero, vamos a jugar de esta manera. Y si, oye, ¿qué te parece si yo entro por la banda y Pedrito entra, el delantero se va rumbo hacia el portero y Pedrito que entre de atrás y llega, por ejemplo, al punto penal? Sí, y entonces ya estamos organizando. Es una organización informal, efectivamente. ¿Por qué? Porque realmente nosotros lo que estuvimos manejando, nosotros lo que estuvimos haciendo fue la adecuación de cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a estar manejando al el planteamiento, ¿sí? Ahora, si también nosotros vemos, hay alguien que plantea nuestro funcionar, ¿sí? Hay alguien que plantea nuestra, la forma en cómo vamos a llevar las cosas, ¿sí? Y de repente vamos a hacer la jugada, todos en bola tembe, vamos a hacer la jugada ahora esta, vamos a hacer, entonces eso es planearlo. No sé si les gusta algún otro deporte, por ejemplo, en fútbol americano, el quarterback habla por números y por sesiones. Entonces, por números y sesiones, es el número de la jugada, pero dice diferentes números de jugadas, y ya después dice una sesión o una clave que es en qué posición quedó la jugada. Sí, o sea, ¿por qué? Porque para engañar a los otros puedo decir 5 diferentes jugadas, pero ya como ya había dicho yo el número de puestos o de posición, pues con esto ya el jugador ya sabe que al momento que le dice la jugada, cómo se van a desenvolver dentro de un campo. Bueno, pues ya previamente ya les dijo, ya se tiene, ya se maneja, ahora vamos a proteger la planta, ¿no? Vamos y volvemos a otro proceso. ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar? Y empiezas a hacer actividades, acciones formales, acciones informales que se están manejando. Sí, no necesariamente es cuando yo trabajo, no necesariamente es cuando yo desarrollo mis actividades cotidianas. Yo ahí yo ya lo tengo, ya lo manejo, ya lo estoy desarrollando, ya lo tengo dentro de ello. Ahora, dentro de esos orígenes justamente de la administración,
muchos pueden decir, no, es que fue a partir de que Frederick Taylor, eh, Henry Fayol o Fayol y posteriormente otros teóricos que empezaran a argumentar o a generar parte de la administración y de repente, pues nos quedamos y decimos, bueno, fue a partir de ellos, a partir de los años 60. No, no fue a partir de los años 60, fue desde hace miles de millones de años. Si identificamos, si por ejemplo nosotros empezamos a analizar justamente una pintura, si la empezamos a observar una pintura, vamos a decir, nos indica diferentes elementos o factores. Es como por decir así, las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres nos las dejaron nuestros antepasados, pero esos antepasados, cuando nos dejaron justamente la pintura rupestre, nos quedamos así como que, qué padre, ¿no? O sea, pero ¿qué nos dice? Pues una pintura rupestre que ya hemos identificado, a mí me ha dicho o me indica cómo vamos a salir de cacería, quién va a amarrarle qué pata a cada una de las patas a los mamuts y cómo lo podemos desarrollar o cómo lo estamos desarrollando. ¿Sí? Esos son factores o elementos que nos van dando pie, que nos van dando un sistema o un origen de lo que nosotros queremos manejar, del cómo nosotros nos vamos a desarrollar, cómo nosotros lo vamos a tener y cómo nosotros vamos cambiando. Entonces, desde ese momento, porque si no, imagínense, no me lo hubiesen dejado pintado o dibujado el cómo se cazaba un mamut, y siempre estarían pensando en la misma solución y no habríamos pasado de ello. Si no nos dicen cómo se generaba el fuego en las pinturas rupestres, pues imaginemos nosotros por ahí, cómo sería el, el, este, el que, cómo sería el hacer fuego. O sea, a cada rato lo estuviéramos inventando porque pues como no hubo nada documentado, como no hubo nada por escrito, pues no fue inventado, no fue creado, no fue generado. ¿Sí? Entonces, de repente también tenemos que ir visualizando todos esos factores o todos esos elementos eh, que nos aparecen o que nosotros tenemos parte de, esa, de esos procesos de generación, ¿no? O sea, cómo de repente nosotros vamos desarrollando las cosas. Y así nos podemos empezar a pensar, ¿sí? Cómo fue el proceso de cocción de la comida, de la carne, ¿sí? Si se acercaba, qué tanto se acercaba, porque recordemos que ellos también fueron aprendiendo al proceso de acción-reacción. O sea, pongo la carne por el fuego, me doy cuenta que sabe amarga porque pues, se quemó totalmente, pongo carne al fuego, pongo carne cerca del fuego, y entonces empiezo a ver que ya existe o ya se hace algo similar a lo que a lo que se estaba manejando. Sí, ya nosotros podemos justamente desarrollarlo y así ya nosotros podemos también visualizar todos los elementos eh, o todos los factores necesarios. ¿Sale? Entonces, ahí ya lo tengo, ya lo tenemos por escrito, nos lo dejaron nuestros parientes muy lejanos porque pues no podían, ellos no pudieron dibujar, no pudieron hacer en ese momento, por eso lo dejaron. Después de ellos se convirtieron en vestigios. ¿Por qué? Porque pues imagínense que ya se empezaron a convertir en ruinas y si no se hubiese documentado, pues quién sabe qué pasaría con la humanidad. Si de por sí en estos momentos nosotros tenemos que reconocer que
que ahorita estamos evolucionando y podemos evolucionar día con día, pero que también es muy práctico y es muy fácil empezar a alinear el factor que nos puede beneficiar en su desarrollo. Sí, y ahí es donde nosotros empezamos a administrar. Por qué hago este producto que si puede ser, que si es un producto de la calle? Bueno, porque lo que se dice dentro del argot de la administración, lo que para muchos es basura, para mí es dinero, es oro puro. Y para ir cerrando, porque hoy nada más es una hora, este, con esto de que les acabo de argumentar que mientras para muchos ciertas, ciertas cuestiones o ciertos elementos son basura, para otros realmente es algo enriquecedor, es algo para comer. Y por aquí me viene a la colación un pensamiento que de repente se tiene que, o se dice que el que, el que nosotros podamos estar desarrollando día con día o estar adecuando, estar mejorando los cambios, con esto yo también empiezo a ampliar y amplificar y a mejorar las cosas que se tienen. Si yo pienso de manera egoísta, y cuando yo pienso de manera egoísta quiere decir, ay, oye, es que pues voy a hacer, tengo ya una receta, fíjense, una receta para hacer el pastel de crema. Oye, pero pues, ¿qué sucede? Lo tengo yo. Sí, efectivamente, lo tengo yo, esa factura, ese escrito. Pero ¿qué pasa si yo fallezco? O sea, hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Qué pasa si yo fallezco? Pues única y sencillamente que puede suceder, que puede pasar dentro de ello. Bueno, yo fallezco y si yo nunca lo escribí y siempre dije, es que está en mi mente, siempre está aquí, pues se va a perder, se va a perder realmente el, vamos, el pastel, se va a perder el producto. ¿Y de qué va a servir? Pues de nada. Tampoco es de que decirle a todo el mundo, no, pero tú puedes dejar ciertos escritos donde tú estés determinando y haciendo qué elementos se requieren, sí, cómo se va a desarrollar. Y no ser, por ejemplo, como sus compañeros, eh, que de repente ellos eh, adoptan lo nuevo lo anterior que aprendieron. Ah, no, es que yo pensé que ya no se iba a utilizar. O sea, imaginemos esa parte. Ya no pensé que se iba a utilizar. Y entonces, cuando nosotros tenemos esos factores, esos elementos, esas características que puedan realmente apoyarnos y ayudarnos a mejorar las cosas, a mejorar lo que se desarrolla y el cómo se va a desarrollar. Sí, o sea, yo lo tengo que dejar por escrito, si no, de nada va a servir flor de una noche y ya nunca más se va a volver a hacer, porque ni siquiera tus hijos lo pasaste de generación en generación. Sí, y eso es lo que se va dejando y eso fue lo que nos va dejando cada una de las formas, cada uno de los diferentes estructuras o elementos que tenemos que desarrollar. Bien, ¿alguna duda, algún comentario a sacar? No, todo Ok, bien, profe. gracias, gracias. Entonces, como les decía, vamos a quedar hasta aquí porque ya es 10:50 para que se preparen para su examen ordinario, se puedan conectar. Sí, vamos a quedarnos hasta este punto, pero ya les di un tip de, por ejemplo, cómo diseñar o hablar sobre los orígenes de la administración y el para qué o cómo empezó
influir. No es necesario sacar todo un libro, no es necesario entregar un libro o una tesis sobre ello. No, es nada más necesario magnificar los elementos que se tienen dentro de él. Sí, entonces ahí es como nosotros podemos manejarlo, podemos llevarlo a cabo y va a ser un beneficio propio, general y común. Bien, voy a cortar la grabación entonces. Vamos a quedar hasta acá sobre los orígenes de la administración. Sí, es algo muy bonito y repito, no nada más porque lo diga Ernesto, es algo muy bonito porque nosotros